También. No te importe la raza ni el color de la piel, a todos como hermanos te hace el bien. A todos como hermanos te hace el bien. Buenas noches, una vez más. Dios los bendiga. Luzante, Hilda, Díaz, Cierza y por todos. Oramos por vosotros, por vuestras familias y por todos los enfermos del mundo entero. En esta noche oramos también por don Francis Rodas y sus hijos en la Tulia, por Germán Alberto Rodas, por Alberto Ortúa y su esposa Darle Yamín, por la María Liliana Chimbo y la familia Chapa Chimbo, por la familia Tucán Castañeda en Ecuador, por su hija Ángela Narcisa, por Ruth Duche, Katy Duche, Valeria Duche, sus esposos y sus hijos y su familia, por Ana Batista Mortegui Riveros, por Yamín Estrella Castañeda, por Kimbre Gerardo Lozano Castañeda, por Zoe García Castañeda, por Juan José García, Milagros Marín, Mari Carmen Marín, por Manuela Castillo Aguilar en Veracruz, por José Marín en Veracruz, por los doctores Gerardo Arroyo, Alejandra, Horacio, por todos los médicos allá en uno de los hospitales en Nueva York que están participando en este grupo, y por todas las personas que participan en esta liturgia. También en Nueva York por Gloria Rodríguez y por Reina Álvarez en Michigan, por Monseñor Carlos Briceño, mi obispo, por el Padre Luis Eduardo Arbeláez, Fausto Franco, Álvaro Gómez y por todos los sacerdotes del mundo entero, por Isabel Pérez, por la familia Piraquides en Ciénaga de Oro, por la familia Rosso en Bogotá,
por la familia Mortegui Olmos en la Tulia, por Ignacio Ramos en Zaragoza, por Amparo Nave, su esposo, por la señora Leonor Cineros en Nueva York, por la salud del diácono Álvaro Fernández, su esposa Ligia y sus hijos y nietos, por la salud del niño Matías Murcia Lozada, por su madre Sandra Lozada, por Nali Mortegui, Yolanda Naranjo, Yolanda Gutiérrez, por Luis Ángel García y su esposa, y por su hijo, para que ese embarazo le salga bien y llegue a buen término ese momento tan difícil que están pasando, por todos los enfermos del mundo entero y por los difuntos del mundo entero, por todos y cada uno de ellos. En esta noche oramos por el doctor Gerardo Arroyo Sarmiento, Julián Castillo, Jacqueline Valencia Aguilar, diácono Rubén Castillo, por el señor Garrido, por Conchita Maya, Rancho Santa Teresita, por Noel Ramírez, por Padre William Mayor, por Narciso Castañeda, por Purificación Amortegui, por Ignacio Amortegui, por Monseñor Jacinto Cordero, por José Luis Caiza Loíza, por Nerio Nao Betancur, Adriana Nao Betancur, Monseñor Alfonso Millán, Padre Damián y Jesús, Padre Hernando Pinilla, Padre Jaime Abella, Padre Antonio Uzán, por Monseñor Luis Adriano Piedradita y por todos los difuntos del mundo entero. En un momento de silencio nos ponemos en presencia del Señor y le ofrecemos nuestra vida y nuestros trabajos. Ponen ustedes sus inquietudes ante el Señor también, para que el Señor nos fortalezca. Y pidamos la presencia del Espíritu Santo, que sea quien presida esta liturgia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía, Señor, tu Espíritu, crearás todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, pon en mi mente, alma y corazón tu santa palabra, y sé tú quien preside esta liturgia, que no sea más que un instrumento receptor y transmisor de tu santa palabra. Hermanos, el autor de la carta a los Hebreos anima a los cristianos que tienen que huir de Jerusalén por seguir a Cristo. Sí, efectivamente, sus sufrimientos son difíciles de soportar, pero Dios les ama. Él es su Padre que corrige y prueba a sus hijos por amor, para que su fe se haga más madura a través de las dificultades y sufrimientos que son por parte de la vida y de nuestro ser cristianos. Aceptemos también nosotros este sufrimiento y ofrezcámoslo al Señor. Y en el Evangelio, un hombre o una mujer como nosotros, de a pie, cuyos padres conocemos, cómo se atreve él o ella a hablarnos palabras de Dios, si es que la palabra es de Dios. Jesús, el carpintero del pueblo, a quien todo el mundo conocía, ¿cómo podría hacer milagros y de dónde sacaba ese extraño mensaje que proclamaba? La iglesia, con todos sus defectos y sacerdotes, que no es mejor que nosotros, ¿cómo se atreven a hablarnos en el nombre de Dios? Pero Dios habla por medio de gente ordinaria. La palabra y el mensaje de Dios son más fuertes que los débiles mensajeros que Él envía para proclamar su palabra profética. Los vecinos de Nazaret, sus paisanos, no aceptaron a Jesús. ¿Aceptamos nosotros a los que hablan fuerte y claro en favor de lo que es justo, verdadero y noble? Pensemos en ello. Yo, pecador, me confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor.
de nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. No te vimos en el hermano, fuimos ciegos, no lo ayudamos. Tú perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Oremos. Oh Dios Padre nuestro, sin igual, tu Hijo y tu palabra viviente vino a nosotros como uno de los nuestros, formado de la misma carne y sangre. Dispongámonos para acogerle siempre y para escuchar lo que Él nos diga, aun cuando su palabra nos inquiete y nos moleste. Y danos también la valentía para pasar esta misma palabra a otros hermanos, para que nos libres a todos y nos lleve a ti como pueblo tuyo querido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad, se sientan, vamos a escuchar la palabra del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿todavía no habéis llegado a derramar vuestra sangre en la lucha contra el pecado? ¿Y ya os habéis olvidado de la exhortación que Dios os dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos? Soportad pues la corrección, porque Dios os trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso robusteced vuestras manos cansadas y vuestras rodillas vacilantes. Caminad por un camino plano para que el cojo ya no se estropiece, sino más bien se alivie. Esforzados por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo y decimos: el Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama, pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y que somos barro, no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno, y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Tu santa palabra, Señor,
En mi corazón grabaré tu santa palabra, Señor. En mi corazón grabaré para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón grabaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón grabaré. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Purifica, Señor, mis labios, mi mente, mi alma y corazón, y perdona mis pecados para poder proclamar dignamente tu santa palabra. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió de allí Jesús y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaban maravillados y decían: ¿de dónde viene eso? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús le dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad y se sientan. Vamos a escuchar la reflexión de la palabra del día de hoy. Bueno, pues yo tengo preparado un discursito largo. Vamos a ver el Señor qué nos dice. Queridos hermanos y hermanas, familia, mis amados campesinos allá en el rancho Santa Teresita, y a los doctores en los hospitales de allá en Nueva York, al doctor Gerardo, Alejandra y Horacio, y a todos los que me siguen allá en Orlando, en Miami, en Florida y en todas partes. Hoy el Señor nos presenta en las lecturas bastante material para analizar, pero vamos a tomar apenas unos 2 puntitos. La primera lectura es la secuencia que vamos llevando sobre la lectura de la carta a los Hebreos, y hoy nos presenta unos puntos concretos, pero extracté para analizar la corrección. La corrección que todos y cada uno de nosotros merecemos y así mismo debemos hacer. Pues el Señor, que ama a su pueblo, lo corrige, y a pesar de que está pasando por grandes pruebas, el Señor también lo hace sentir, lo prueba, lo lleva, como decimos, a rejo corto, para que este pueblo sienta la presencia de Dios y pueda por fin decidirse a amar a un Dios verdadero o quedarse con los dioses
de falsedad. Eso es la primera lectura. Y el Salmo, como ven ustedes, nos invita a alabar, a bendecir, a glorificar, y nos dice: el Señor es bueno, Él nos ama. ¿Qué más podemos esperar nosotros si tenemos un Dios que es bueno, misericordioso, justo, que se entregó por usted y por mí? Él nos ama, pues responderle con amor. Y ya el Santo Evangelio, pues, es totalmente clara su enseñanza. Jesús, que estando allá en su pueblo, en su ciudad donde él vivía, sube a la sinagoga como todo buen judío el día sábado a orar, se ofrece para la oración y se pone a predicar la palabra del Señor. La gente se maravilla, la gente se extasía. Bueno, qué bonito que predican. Pero también nos faltan los mismos paisanos de él, la gente que lo conoce, su familia y todos. Y dicen: bueno, y este no es el carpintero, no es el hijo de José, de María, no viven sus hermanos aquí con nosotros, sus hermanas, su familia no está con nosotros. ¿De dónde tanta sabiduría? ¿De dónde? ¿Cómo hace esos milagros? ¿A dónde ha aprendido eso? ¿Cómo es que habla con esa autoridad? Si ese tipo lo conocemos desde que nació y es uno de nosotros, ¿cómo es que sale con esto? Y no creían. Pues eso es lo que nos pasa, muchas veces nos pasa a todos. Es lo que vamos a analizar. El Señor nos pide hoy que nosotros seamos hombres y mujeres que podamos escuchar la palabra del Señor sin cuestionarla, sin mirar de dónde viene o para dónde va, sino que es el sentido que tiene, de quién es esa palabra, que no es palabra de Manuel, sino es la palabra de Dios. Si al Señor no lo obedecieron, si al Señor no lo escucharon, muchas veces tampoco a nosotros nos escucharán, o porque conocen el cura, porque saben de dónde es, quién es, cómo es, porque conocen: es que mi hermano es el diácono que está predicando, mírenlo cómo se maneja en la casa, con su mujer, con sus hijos, cómo es, cómo mantiene criticando, cómo nos regaña a nosotros y todo esto. Es que lo conocemos, que ¿qué le vamos a creer a ese tipo si es de nuestra familia, si es de la misma de nosotros? Y eso que dice, ¿a dónde le sale? Eso le dijeron al Señor Jesús. ¿De dónde? Ese tipo lo conocemos, ¿qué le vamos a creer? Pero el mismo Señor Jesús dice: solo en su casa, en su tierra y con los de su familia, con los de su propia familia, no le creen a un profeta. Es despreciado con los de su casa y los de su tierra. El mismo Jesús lo dice. Vamos a darle una lecturita ligerito a lo que se preparó para esta tarde. Dios reprende a los que aman. Paz y bien, hermanos, en Cristo. Como escuchamos, la palabra del Señor nos llama a mirar que es muy importante para el ser humano ser corregido con amor. Y esa corrección debe aceptarse con amor y con agrado. El pueblo judío, pueblo amado del Señor, es corregido por Él y debe escuchar. Nosotros como padres, como madres de familia, debemos corregir con amor, con cariño a nuestros hijos. La lectura de los Hebreos, el autor de este libro toca un tema álgido en la vida cotidiana, que es la corrección. Todos estamos llamados, hermanos, a la totalidad de anunciar la palabra del Señor y corregir a nuestra familia. Todos. A la santidad estamos llamados, pero para hacerlo tenemos que empezar a caminar desde este mundo, escuchando el llamado que el Señor nos hace a corregirnos. Llamados a la santidad. Para lograrlo debemos ser puros y seguros del amor a Dios. Necesitamos de una corrección sobre nuestros comportamientos y actitudes cristianas, entre comillas. El ser humano por naturaleza tiende más al pecado que al bien.
Y es allí donde Dios nos llama para que nuestro comportamiento sea justo y de agrado a Dios. Dios te ama, Dios me ama y porque nos ama nos corrige. ¿Qué debe corregir? ¿Qué debo corregir yo en mi vida? Miremos. A lo mejor mi soberbia, mi orgullo, la prepotencia, me creo mejor que los demás, mi falta de oración, la frecuencia con que practico y recibo los sacramentos, cómo me relaciono con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, cuáles son mis falencias, mi vida moral y mis valores, cómo los administro, mi sexualidad, mi relación con los hermanos en la fe, en mi hogar, el trato que doy a mis súbditos, a mis empleados. Soy poco responsable en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto podríamos pensar hoy, ¿qué me va a corregir el Señor a mí? ¿Y yo qué debo pensar? ¿Cuáles son los puntos que debo personalmente corregir? No esperar a que otro me los diga. Cada uno de nosotros debemos de replantear nuestro estilo de vida y pensar en qué fallo y cómo puedo mejorar entonces. Así nos daremos cuenta que estamos necesitados de alguien que nos haga ver las falencias y nos ayude con la corrección. Pues la corrección viene de Dios y es la medicina para el alma. La corrección es esa medicina para curar el alma. Y esto nos lo dice a nosotros en la carta a los Hebreos, nos lo recuerda en el capítulo 12, versículo 5. Ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desesperes. Versículo 5. Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Versículo 6. Si ustedes tienen que sufrir es para que su corrección por Dios les traiga algo mejor como a hijos. ¿Hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Hermanos, es de resaltar que quien ama la verdad debe amar también y llamar la atención sobre lo que está mal. Esta carta a los Hebreos parece dirigida a una comunidad que está pasando por dificultades, por problemas, que ha venido de guerras y momentos difíciles y que a lo mejor puede ser de una iglesia perseguida con tantos problemas como a lo largo suscita el cristianismo. Quizá esta es una comunidad que esté pasando por esos momentos de sufrimiento, de humillación y de dolor. Y parece que el Señor les impusiera una carga más al llamarle la atención. Pero es porque los ama, que los corrige y que los invita a dejar aquellos problemas y aquel sufrimiento que han tenido, pensar que todo ha sido para purificarlos y que si han tenido momentos difíciles, ahora comienza con la corrección, la tranquilidad, el amor y el deseo de ser útil en el rebaño del Señor. Hermanos, retomemos el Santo Evangelio. Él nos llama la atención sobre la forma como sus propios paisanos desprecian a Jesús y cómo Él no puede hacer mucho bien en su propia tierra. Pues la desconfianza, la inseguridad y la falta de fe anuda esta problemática, esta situación, aunada a una crítica destructiva por parte de quienes conocen a Jesús y solo esperan para desacreditarle, hace que la predicación de Jesús y su amor allí no produzca mucho esfuerzo, mucho fruto, porque no le han creído.
El mismo Señor dice, nadie es profeta en su tierra y mucho menos en su familia. Pregunta, ¿de dónde le viene esto? Pregunta la gente. ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿De dónde le sale? La incredulidad, la desconfianza, la superioridad del ser humano, de sus parientes y de sus amigos, esta desconfianza. Este que vive aquí con nosotros, ese es hijo del carpintero, hijo de María. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Qué piensa que es mejor para nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a creer en él? ¿Cuántas veces también vuelvo y reitero lo que dije antes? Nosotros hacemos lo mismo con nuestros pastores en nuestra comunidad, en nuestra parroquia o con nuestros familiares en nuestra propia casa. Nos burlamos o no les creemos que nos predican, nos hablan del Señor porque los vemos que tienen dificultades, que tienen falencias y este predica pero no aplica. Pero muchas veces no miramos que la palabra del Señor va en jarras de barro muy frágiles que se pueden quebrar, pero que la palabra del Señor es única y la lleva el que sea y producirá su efecto, llévela quien la lleve. Porque el Señor se vale de gente humilde, de gente sencilla, de gente a la que menos se espera para así dar su palabra a conocer. Recordemos las palabras que nos dice el Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos, pero te las revelaste a la gente sencilla. Así, Padre, te pareció bien. Pues esto es lo que el Señor hace. Él anuncia su palabra, pero no cae en tierra muy fértil porque son su parentela, son sus amigos, son sus conocidos y lo conocen y no saben, no le creen que ese hombre pueda hablar de parte de Dios. ¿A cuántos ministros de la iglesia nos pasará lo mismo? Que estamos profetizando, anunciando, dando testimonio de la palabra del Señor y quizá no se nos crea porque nos conocen nuestra forma de vivir, pero no desprecian al diácono, no desprecian al cura, no desprecian al obispo, desprecian a la palabra de Dios. No despreciemos los cristianos, hermanos. No los despreciemos, no los critiquemos porque los conocemos y porque sabemos quiénes son. Escuchemos la corrección que nos hagan, porque ellos cuando hablan de parte de Dios, es Dios quien nos está apoyando y los está reforzando con la palabra, para que su palabra sea efectiva. El Evangelio de hoy nos describe cómo Jesús va a la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde él se había criado, y en el día sábado, día dedicado a Dios, los judíos se unían para escuchar la palabra de Dios. Jesús, que es un buen judío, asiste a ese espacio de oración como todos los sábados, sube a dar gracias al Padre en la sinagoga. Y allí se pone a enseñar, pero sus enseñanzas son diferentes a las que han escuchado de los escribas. Jesús enseña con autoridad, la gente misma lo dice. Marcos capítulo 1, versículo 22. Dios nos habla por medio de las escrituras y en la sinagoga estas son leídas y meditadas. Compartiendo sus enseñanzas. Y hoy es Jesús quien lo hace y deja sorprendido a todos los que lo escuchan. Él las explica con autoridad, con ejemplo y convivencia. Seguro, convencido de aquello que predica, Él lo vive y lo aplica. Pero su parentela y su gente, sus paisanos, no le creen. El hecho de que Jesús
el Hijo de Dios sea conocido entre sus conciudadanos por su trabajo, nos ofrece una perspectiva insospechada para nuestra vida diaria. Mirar que el trabajo profesional de cada uno de nosotros es el medio de encuentro con Dios y por ello es una realidad santificable y santificadora. Jesús, por medio del trabajo, cumplía la voluntad del Padre y se daba a conocer como un hombre sencillo y trabajador, invitando también a trabajar y a ganarse el sustento con el sudor de la frente. Ningún trabajo es malo. Malo es el desprecio que se está haciendo de Jesús. Por medio del trabajo nos acercamos más a Dios. Jesús quiso enseñarnos que como hombre se debía trabajar y hacer del trabajo un medio y una herramienta. Dirán ustedes, ¿medio de qué o para qué? Medio para conseguir nuestro sustento y vivir sana y holgadamente como hijos de Dios. Y herramienta para lograr por medio del trabajo bien realizado con amor, acercarnos más a Dios, quien trabajó 6 días y descansó el día 7º, siendo Dios también, Dios Padre trabajó, y lo podemos comprobar en el capítulo 2, versículo 2 del Éxodo, capítulo 23, versículo 12 capítulo 2, versículo 2 del Génesis y capítulo 23, versículo 12 del Éxodo. 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás y será tiempo de oración. Hermanos, para terminar, el Santo Evangelio termina contándonos que Jesús, allí en su pueblo, no pudo hacer ningún milagro. Él mismo se maravillaba por la falta de fe de sus coterráneos. Marcos 6, 5 al 6. Por lo tanto, hoy el Señor nos pide a nosotros más fe en Él para realizar cosas que superen nuestras posibilidades humanas. La fe mueve montañas. Los milagros se manifiestan en el poder de Dios y la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad y en nuestro hogar. Puntos para reflexionar, hermanos y hermanas. Me he extractado estos puntos para que pensemos bien sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, la meditemos mejor hoy. Primero, la gente quedaba admirada al oírle. La gente quedaba admirada. Tanta sabiduría. Este hombre habla con mucha sabiduría. ¿De a dónde? ¿Qué pasa con él? Se admiraba. Pero no basta que usted y que Manuel Francisco se admiren de escuchar al Señor. Hay que pasar a lo siguiente, a seguirlo, a ocuparnos en su trabajo y a creerle en su palabra. Segundo, se decían, ¿de dónde viene esto? La gente le preguntaba, hombre, si es un carpintero, un muchacho de los de aquí, ¿de dónde le enseñaron? Nunca salió de aquí, ¿de dónde le viene esto? Y no le paraban bolas, esto no va para con nosotros, esto no es cosa buena. ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estaban desconcertados. ¿De dónde le viene esto? Y esa sabiduría que se le ha sido dada, y esos milagros hechos por sus manos, y la gente quedaba muy desconcertada. No sabían qué hacer, si creer, si confiar, si desconfiar, si alegrarse o quedarse más bien para ofenderlo. Lo que sí es cierto es que la palabra del Señor nunca deja quieto a nadie. A todos inquieta y a todos cuestiona. ¿De dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha sido dada?
Y esos milagros hechos por sus manos, aunque no creían, les quedó inquietudes en su corazón, en su alma. Y eso es lo que un buen evangelizador debe sembrar, inquietudes. Tercero, ¿no es este el hijo del carpintero? No despreciemos a las personas por lo que son. Aceptémoslas, acojámoslas como son, escuchémoslas, acompañémoslas, apoyémoslas en su vida. No hagamos lo que hicieron con Jesús. Este es el hijo del carpintero. No, esa es muy poca cosa, no nos interesa. Recuerda que aquel que tú estés despreciando puede valer más que tú. Y se escandalizaban a causa de él. ¿Te escandalizas tú de la palabra del Señor? ¿Te sientes escandalizado cuando un hermano o hermana, así no sea de tu misma corriente cristiana, te lleva la palabra? O porque lo conoces, porque es la vecinita, porque es el vecinito, o porque es tu hija, es tu hijo, o tu esposo, tu esposa. Eso no le creamos a él, que eso se le está corriendo la teja. Pensemos en esto. No nos escandalicemos de aquel que lleva la palabra del Señor. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Él mismo lo aclaró. No se preocupen si no se escuchan en su familia, si no se escuchan en su casa, si no se escuchan en su barrio, si no se escuchan en la comunidad. No se preocupen, porque a un profeta solo allí donde es él, donde ha vivido, es donde menos lo escuchan. Vaya a predicar el evangelio a otro lado y no pierda tiempo con quienes no lo van a escuchar. No pudo hacer ningún milagro a excepción de unos pocos que curó imponiéndole la mano. Bueno, en medio de tanto caos, alguien creyó en él y confió y logró recibir la bendición de Dios. Tanto regó la semilla, dice el proverbio, tanto al cántaro al agua hasta que por fin se quiebra. De tanto anunciar el Señor la palabra, a alguien le caló en su corazón y por haber creído pudo hacer ese milagro, porque sin fe no se hace nada. Y el último punto, Jesús se maravilla de la falta de fe. Pensemos, queridos hermanos, ¿qué calidad de fe tengo en mi vida? No debo creer en lo que predique un cura o un diácono o un obispo, porque lo conozco o porque me cae mal o porque le vi un error o cometió esto. Cree en la palabra que él está predicando, que es la palabra de Dios, porque un ministro, un cura, un obispo, un diácono no se predica a sí mismo. Está predicando, está anunciando la palabra de Dios. Y aunque el que la anuncie, aunque Manuel, que está predicando este momento, no viva, no ponga en práctica lo que dice, no tienes por qué escandalizarte, más bien poner por obra lo que te está diciendo y demostrarle con tus acciones que está equivocado, que eso que está predicando lo debe aplicar. Porque es que la palabra del Señor no es la palabra del predicador. La palabra del Señor es el mensaje que a través de una ordenación nos dio la oportunidad de llevar su palabra con errores, con dificultades, pero se lleva la palabra de Dios en jarros de barro, que esos jarros de barro somos nosotros y por frágiles se quiebra y a veces damos mal testimonio. Pero no creamos en lo que hace el comportamiento del ministro, sino creamos en las palabras que él o ella nos hablan de Dios. Que la fe no nos falte, que no nos pase como al pueblo del Señor. No tenían fe, aunque con ellos vivió la salvación del mundo. Señor, ayúdame a comprenderte y amarte siempre y a comprender y amar a mis hermanos y hermanas.
no discriminarlos ni criticarlos, para que así te puedan conocer a ti y amar sobre todas las cosas. Amén. Hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón abierto para escucharlo, para amarlo y para creer cada día más en Él, a pesar de las dificultades que nos alejen de su amor. Para que la iglesia siga escuchando a los profetas que están en medio de nosotros, ya que el Espíritu nos habla a través de ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el pueblo de Dios siga escuchando la palabra que Jesús nos dirige a nuestras asambleas cristianas, tomada como palabra de Dios, dirigida hoy personalmente a cada uno de nosotros y a nuestros familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ante el silencio de los que no tienen voz, los cristianos como nuevo pueblo de Dios, escuchen la voz del Señor que clama a voz en grito por justicia y compasión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que participan de esta liturgia y por sus familias, para que sean bendecidos por el Señor y la palabra del Señor llegue a sus corazones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos víctimas de la COVID-19 y demás enfermedades, para que se recuperen. Por sus familiares, para que no se desanimen y los apoyen más. Por los médicos, personal sanitario, logístico, administrativo y por todos los que están luchando para paliar esta enfermedad, para que el Señor los ilumine. Y por los que partieron a la eternidad víctima de la COVID o demás enfermedades, para que el Señor los reciba en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por mi obispo Carlos Briceño, por su ministerio episcopal y por su salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, también te pedimos por nuestros hermanos fallecidos, Víctor Manuel Díaz Mendoza, Juan Díaz Castañeda, y por todos los difuntos del mundo entero, recíbelo en tu reino. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo presentamos a ti, Padre Santo, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Démonos un saludo de paz, amor y que Dios esté en nuestros corazones. Paz a Nora Burgos, paz a Valentina, a Ruth, a María, a todos. Paz a todos. Comunión espiritual. Señor, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre,
y con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Oh Dios Padre amoroso, tú nos prometiste participar de tu fuerza y de tu poder por medio de Jesucristo, tu Hijo, entre nosotros. Que su palabra que hemos escuchado hoy se haga verdad y realidad en nuestras vidas y nos dé valor para proclamarla sin falsa vergüenza ni miedo a quien quiera que esté dispuesto a escucharla. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración por el fin de la pandemia. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociado al dolor de Cristo manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos los que han participado en esta liturgia, en el Santo Rosario y la novena a Nuestra Señora de Lourdes. Los seguimos invitando todos los días a las 7:15 de la tarde, mientras estamos en la novena a Nuestra Señora de Lourdes, a la novena por Nuestra Señora de Lourdes, al Santo Rosario. Y a las 8:15 la liturgia de la palabra. Manden sus intenciones que con mucho gusto se las proclamaremos aquí al iniciar la liturgia. Dios los bendiga, paz y bien. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Hemos escuchado hoy a Jesús, que su palabra no caiga en oídos sordos, ni en terreno árido, y que no la guardemos solo para nosotros, sino que la compartamos con los demás como un reto para creer que todos juntos somos una comunidad en la que impere la justicia, la fraternidad, el amor y la paz. Por ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz tarde y el Señor los bendiga. Los dejo con una canción de despedida a la Virgen. A ver si nos da la guadalupana. A ver. Sí. Sí. Muchas gracias, feliz tarde. Miguel Andrés, Dios lo bendiga. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo el tepeyac. Armonía,
Miguel Andrés, desde Zaragoza, España. Desde aquí estamos emitiendo la liturgia. Un abrazo y me gusta que hayas preguntado. ¿Tú desde dónde estás escuchando? ¿Desde dónde estás sintonizando? Mi nombre es Manuel. Desde California. ¡Ay, Miguel Andrés! ¡Qué bien! Ojalá haga un grupito para que sintonicen la liturgia todos los días a esta misma hora. Ahí en California también hay unas personas que están allá en Orlando. El grupo más grande está en Nueva York. 2,000 personas que están participando a toda hora. Ojalá tenga saludos tuyas, Miguel Andrés. Ya pone tu apellido también para orar por ti y por tu familia. Gracias. Qué bien, cada día aumentando más la sintonía. Dios los bendiga. En la tilma entre rosas pintadas, en la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó a dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Feliz noche, Miguel